Bueno, como te es cómodo. Bueno, La excelente, muchísimas gracias. Perdón. Aníbal, mi compañero tan apreciado de hospital Perdón. y de coordinación de mesa. Perdón. Muchas gracias, Manuel. Bueno, la próxima presentación estará a cargo del doctor Fabián Juliao Baños, con un tema bueno, vamos a escuchar qué nos dice Fabián. Colitis aguda severa, ¿hay lugar para nuevas drogas en el rescate? Fabián es expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y secretario de PANCO. Trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe y es coordinador del Centro de Excelencia de Enfermedades Inflamatorias y en la Clínica Medellín del Poblado en Medellín, Colombia. Fabián. Y gracias, Aníbal, por la... ¿Solo pusieron 10 minutos? ¿No son 20? sí, ok. Gracias, Aníbal, por la presentación, Alicia. Mil gracias a Juan y a todo el comité organizador del evento de PANCO y a Guillermo Beitía, obviamente, presidente de PANCO, por este gran evento. Yo creo que esto hace crecer mucho más a PANCO y la verdad que estamos muy contentos y muy dichosos de estar acá en Buenos Aires en este evento tan importante. Voy a empezar. Este es un tema que personalmente me gusta mucho. La verdad que trabajo en un hospital de cuarto nivel y frecuentemente nos vemos como enfrentados a este tipo de pacientes severos y es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Voy a empezar por decirle, este es un caso clínico, un hombre de 25 años con colitis ulcerativa extensa de un año de evolución en manejo con infliximab ya optimizado cada 6 semanas. La última dosis fue hace 2 semanas, había sido hace 2 semanas y adicionalmente tenía 5 asagránulos. Ingresa a urgencia por cuadro de 15 días con deposiciones diarreicas con sangre, 15 episodios al día con urgencia, sensación de fiebre con taquicardia, algo febrícula y en los laboratorios al ingreso tenía anemia, hemoglobina 9,8, velocidad de sedimentación de 55, albúmina baja en 2,4 y PCR en 5,5. Esta es la definición tradicional que ya lleva 70 años de Trulofan-Wheat, de que es un paciente con un cuadro severo, más de 6 deposiciones al día con sangre, con presencia de anemia, taquicardia, fiebre. Posteriormente, la ECO le adicionó la proteína C reactiva mayor de 30 como otro criterio adicional de severidad. Y hasta allí pues, se define este paciente pues, que les muestro, cumplía todos estos criterios. A mí personalmente, aunque no me gusta el término fulminante, yo considero que colitis ulcerativa severa me gusta más como esto, ¿no? Esto de fulminante, que es la clasificación del American College of Gastroenterology, de más de 10 deposiciones, de sangrado continuo, de la urgencia, y ya incluye marcadores endoscópicos. Entonces, mi recomendación personal, obviamente pues no soy el súper experto en esto, pero el criterio que estamos usando nosotros en nuestro hospital para considerar colitis ulcerativa aguda severa es más este fulminante, y yo creo que esto podría reemplazar, obviamente pues va a haber más discusión de esto, este término fulminante podría reemplazar el severo de Trulofan-Wheat tradicional que conocemos hace más de 70 años. Obviamente, en cuanto a la actividad endoscópica, el índice que quieran usar, si quieren usar U6, 7 a 8, si quieren usar Mayo Score 3, es el que usamos para definir colitis ulcerativa aguda severa. ¿Cuál es la evolución de colitis ulcerativa severa? Se cree que uno de 25% de los pacientes pueden debutar con un cuadro severo desde el inicio, y 25% durante el curso de su enfermedad pueden hacer este tipo de compromiso, ¿no? La tasa de cirugía en la primera admisión puede ser hasta de un 20%, y si tienes más de 2 admisiones por colitis ulcerativa severa puede ser hasta de 40%. Predictores de que vayas a hacer un cuadro severo a futuro, que tengas una colitis ulcerativa extensa, es un marcador de mal pronóstico, una PCR alta o que tengas anemia, es un 70% de riesgo de colitis ulcerativa en 3 años de seguimiento. La mortalidad, 1% a 12 meses en una revisión sistemática, y hay un estudio de Ingrid Ordaz de España donde ella, como factores de riesgo para mortalidad en colitis ulcerativa aguda severa, mayores de 50 años y sobre todo que tengan complicaciones quirúrgicas o postquirúrgicas, sobre todo infecciosas, o que tengan retraso en la cirugía, que es un criterio bien importante que vamos a mencionar más adelante. Yo siempre a todos los residentes que rotan con nosotros les muestro esta diapositiva de todo lo que hay que hacer, como el ABC de lo que hay que hacer en un paciente que te llegue a urgencias con esto, ¿no?
siempre toxina para Clostridium, siempre la placa de abdomen, la rectosigmoidoscopia en las primeras 24 horas, básicamente para ver la actividad, ya, el que quieran, en mayo, U6, y para ver si la biopsia si hay citomegalovirus, y pues, a veces también Clostridium puede encontrar. La prueba de tuberculina, si el paciente no tiene anti-TNF previo, la hacemos desde el ingreso, no en el momento que necesitamos usar terapia de rescate, y la placa de tórax. Siempre dejamos dieta tolerancia, ese paciente ya vomita y todo, pues se la quitamos, pero no le quitamos la dieta a los pacientes. Profilaxis para complicaciones tromboembólicas, el uso antibiótico de rutina nunca lo hacemos, a no ser que el paciente tenga hemocultivos positivos y fiebre al ingreso. Evitamos opioides, AINES y anticolinérgicos, y los esteroides intravenosos son tratamiento de primera línea. Siempre el Consenso Europeo de Endoscopia habla de que hay que evaluar siempre con biopsias, pero ojo que la sigmoidoscopia flexible es suficiente, no necesitan hacer colonoscopia, no necesitan hacer preparación de estos pacientes, o sea, eso no debe demorar la realización del procedimiento. Mientras más rápido lo hagan, estando el paciente, pues posteriormente aquí ingresa, pues mucho mejor para el paciente. Esta es la placa de abdomen del simple del paciente, siempre descartamos que no hayan dilataciones. Y esta es la... Esperemos que corra, sí. Esta es una colitis ulcerativa aguda severa. Miren acá en el video, hay úlceras, hay pérdida del patrón vascular, hay sangrado espontáneo en el contacto con el equipo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Definitivamente los esteroides. El primer estudio del 74, hace ya 50 años, de Trulov and Jewell, de 36 pacientes, donde 73% al día quinto evitaron la cirugía con metilprednisolona intravenosa. La dosis que se recomienda hoy en día de hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas o metilprednisolona 60 miligramos día, ¿no? Esto hay que insistir, a veces estos pacientes, y es una cosa que a veces, estos pacientes a veces llegan los fines de semana, lo manejan el internista, los internistas a veces tienden a usar pulsar, ¿no?, con metilprednisolona y no le colocan 60 y no 500, o sea, una vez nos pasó en el hospital hace muchos años y desde entonces hacemos énfasis en la dosis de metilprednisolona, ¿no? Eso es para nefritis lúpica, para otras cosas, pero para colitis ulcerativa 60 miligramos es suficiente. Y la revisión de sistemática, pues muy conocida de Turner, ya publicada hace algunos años, donde encuentran en 32 estudios la tasa de respuesta a esteroides de 67%, tasa de golectomía a corto plazo a 2 semanas de 32% y mortalidad del 1%, que es la que se mantiene y la que demostraron en la última revisión sistemática. Una pregunta bien frecuente que es, bueno, si el paciente ya tiene biológico y tiene 5-ASA, ¿qué hacemos con el 5-ASA? Ya tiene una crisis aguda, ¿se lo quita, se lo deja? Yo encontré este artículo bien interesante publicado hace un par de años, un estudio de Menjorin de Israel, 149 pacientes. Respuesta al día 7, a unos le dejaron el 5-ASA, a otros se lo quitaron y es exactamente igual, 72 versus 76%, OR 0.8, no es significativo. Por lo tanto, paciente que ingrese, que tenga mesalazina, pues ya es otra discusión si ambulatoriamente o manejo moderado, dejar el biológico con 5-ASA los dos, muchos defienden que sí. Yo personalmente, si llego a biológico, le quito 5-ASA a todos los pacientes, pero esto demuestra que definitivamente no tiene ningún sentido seguirle dando a un paciente hospitalizado mesalazina si ya estás con esteroides, ya estás como en otro nivel, ¿no? Lo otro es, si el paciente te responde al esteroide, ¿qué continúas después? Este estudio bien interesante también de los franceses, en este caso el paciente responde al esteroide intravenoso, no es este caso que estoy colocando, ¿con qué sigues? Si sigues con 5-ASA, si sigues con azatioprina o sigues con infliximab. En este caso, pues definitivamente la tasa de recaída es mucho menor si usas biológico después de un paciente con colitis ulcerativa severa a que si sigues manejo continuo con 5-ASA o con azatioprina. Mi recomendación es que un paciente que está en un cuadro severo es un mal fenotipo de la enfermedad. Entonces yo considero que ese paciente como que no pinta bien y yo creo que es mejor continuar con algo más fuerte y no dejarlo solo con mesalazina. Es como lo demuestra este estudio. Obviamente falta más evidencia al respecto, ¿no? Riesgo de tromboembolismo venoso, esta revisión sistemática, 11 estudios, 2.2 es el riesgo de que hagas este tipo de eventos. Es mucho más frecuente en colitis ulcerativa comparado con Crohn y miren que es significativo, 2.5 veces más, ¿no? La discusión siempre va a ser, bueno, obviamente no hay duda de que estos pacientes hay que colocarle enoxaparina estando hospitalizados. La discusión es, ya que lo mandas para la casa, sigue estando la inflamación,
sería bueno tenerlo anticoagulado posteriormente en forma ambulatoria. Parece que existe riesgo de tromboembolismo venoso ambulatorio en estos pacientes mientras estén con el cuadro de la inflamación, y muchos están recomendando, todavía no es algún consenso, pero muchos están recomendando seguir con la anticoagulación profiláctica incluso ya cuando el paciente va para la casa. Lo otro, lo de los antibióticos profilácticos, ¿no? Este metaanálisis, muy pocos pacientes, 141 pacientes, no hay ninguna diferencia significativa entre seguir o quitar o colocar antibióticos profilácticos en estos pacientes, solamente cuando descubras que sí tienen una infección, fiebre, hemocultivos positivos, en fin. Lo que sí lograron detectar es que hay menor necesidad de terapia de rescate cuando usas antibióticos que cuando no los usas, ¿no? Entonces, personalmente, pues nosotros allá no usamos antibióticos profilácticos en pacientes con crisis severa. ¿Qué pasó con nuestro caso? Los trasladamos a una unidad de cuidados especiales. Estos pacientes nunca los dejamos en urgencia, en un cubículo por allá separado, no. Es una verdadera urgencia. Yo creo que de las urgencias que tenemos pues, en enfermedad inflamatoria intestinal, hidratación intravenosa, dieta líquida, a tolerancia, hidrocortisona 100 miligramos IV cada 6 horas. Recuerden que ya venía con infliximab. Le quitamos los 5-asa gránulos, que es lo que hacemos siempre que ya el paciente está con biológico, le colocamos enoxaparina, y de entrada, por favor, desde el ingreso siempre nuestros grandes amigos, como mencionaba Manuel Barreiro, los cirujanos, los coloproctólogos. Es importante que ellos nos acompañen en esto. ¿Qué criterios de severidad usamos o qué índices predictores a falla de esteroide? Entonces usamos los criterios de Oxford, que es el que más usamos, más de 8 movimientos al día o 3 a 8 con PCR mayor de 45. Y recientemente, a mí personalmente me gusta un poco más, es el índice, el ACE. Básicamente medimos albúmina, que en este caso estaba baja, por debajo de 2, de 3, la PCR mayor de 50. Y el índice de Mayo de 3, ¿no? Entonces eso te da un chance de 78% de probabilidad de falla a esteroide. Este paciente, de nuestro caso, tenía los tres criterios. Entonces la probabilidad de que fuera a fallar el esteroide era grande y la conocíamos desde un principio. El día 3, ya con esteroides intravenosos, 10 deposiciones con sangre, la PCR estaba en 5,5, subió a 5,9, toxina A y B para Clostridium ya nos llegaron negativas, citomegalovirus en la biopsia negativo, hemocultivos negativo, y pedimos calprotectina fecal desde el ingreso, el resultado fue 1120. Otra es la utilidad de la calprotectina, ¿no? Como la pueden ver, no está en los índices que les acabo de mostrar, pero este estudio de Oxford demostró que si tienes calprotectina mayor de 1000 al día 3 y tienes un índice U6 mayor de 6, tienes un 100% de falla esteroide. Por lo tanto, la calprotectina también puede predecir de que ese paciente no le va a ir bien. Bueno. En este caso el paciente ya tenía infliximab, pero normalmente ¿qué hacemos? El paciente falla esteroides al día 3, máximo, por favor, al día 5 hay que tomar decisiones de terapia de rescate. ¿Qué usamos? ¿Ciclosporina o infliximab? Parece que son iguales los estudios comparativos. Esta revisión sistemática, 7 estudios publicados en Journal Chronic and Colitis de Brígida Barbeiro, muestra que la tasa de colectomía es mejor que placebo, tanto de ciclosporina como infliximab. Y al final, aunque pasan por el 1, pues hay una tendencia que les va también con infliximab o con ciclosporina. Personalmente, a mí no me tocó la época de ciclosporina y soy honesto, no es que sea tan joven tampoco, pero casi que cuando empezamos a manejar este tipo de pacientes ya teníamos infliximab y nos hemos inclinado mucho más por infliximab que por ciclosporina. Tuve la oportunidad hace muchos años de usar dos veces la ciclosporina, el monitoreo que hay que hacer, vigilar tensión arterial, vigilar niveles, vigilar magnesio, vigilar lípidos, o sea, me parece más complicado, ¿no? Entonces, casi que en 98-99% usamos siempre infliximab, preferible a ciclosporina. Cuando ciclosporina, cuando no hay comorbilidades, cuando son pacientes ASA-naïf que no hayan recibido nunca satioprina, les va mejor. Obviamente que no tengan manifestaciones extraintestinales y parece que el costo es menor, obviamente con ciclosporina que con infliximab. Sin embargo, con el advenimiento de biosimilares, yo creo que este costo pues, es muy similar. ¿Qué pasa con el anti-TNF en colitis ulcerativa aguda severa? Esta imagen es clásica, le colocamos anti-TNF al paciente, pero hay tanto TNF circulante que casi que como una esponja se va capturando todo el anti-TNF que le estamos colocando al paciente. Además, el sistema retículo endotelial está activo y también captura ese infliximab.
y el colon funciona como un colador. Hay tanta inflamación que hay pérdida fecal de infliximab en estos casos. Por lo tanto, la dosis se ha planteado corregirla o usar más dosis. ¿Qué ha pasado con los estudios cuando usamos esquema acelerado? Acelerado normalmente colocamos 0,26, acelerado 0,24. Usamos 3 dosis en las primeras 4 semanas. Esta revisión sistemática también de hace algunos años no muestra diferencia en tasa de colectomía entre usar esquema acelerado, o sea, usar 3 dosis en las primeras 4 semanas, comparado con esquema estándar. Entonces no hay evidencia de que esquema acelerado sea mejor que el esquema estándar para infliximab. Y otra revisión sistemática comparó dosis estándar versus intensificada. Aquí compararon tanto el que intensifica, o sea, 0,24, lo pone rápido, como el que le sube la dosis de 5 a 10 miligramos por kilo. Y miren que la revisión sistemática no muestra que sea mejor intensificar que dosis estándar. Pero ¿qué pasa en la realidad? Esta es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, donde solo el 24% de los gastroenterólogos que contestaron la encuesta usaban dosis estándar. La mayoría acortaban dosis o intervalo. Alcen la mano, ¿quién usa en estos pacientes 10 miligramos por kilo de entrada? ¿Y quién usa esquema intensificado? 0,24 de entrada. Ok. Miren, lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de que no hay evidencia clínica, pues todos tendemos a usar. Yo también tiendo a usar, ya les digo en qué casos sí uso más de entrada. Lo otro es tratamiento secuencial, ¿no? O sea, si usaste ciclosporina, te falló, pasa a infliximab o viceversa. Si usaste infliximab, pasa a ciclosporina, pues, tratando de evitar la cirugía. 10 estudios, 314 pacientes, la tasa de respuesta es de 62%, la tasa de colectomía a 3 meses un 28%, pero mira la tasa de infección, ¿no? Cuando haces esto tiene una tasa de infección de un 6.7%, lo cual no es despreciable. Entonces sí se puede hacer, pero hay que hacerlo pues, en centros donde haya pues, buen cuidado de los pacientes y hay un cuidado pues, muy estricto de que el paciente, por lo tanto yo sugiero de manera individualizada usar este esquema secuencial, ¿no? ¿Qué otra alternativa? Vedolizumab. Recuerden que vedolizumab se demora en actuar, sin embargo se usa como terapia puente a ciclosporina. Empieza ciclosporina, después lo pasas a, pues, le das los 8 días, después cuando ya el paciente ya se vaya a ir, le colocas la primera dosis de vedolizumab, le continúa ciclosporina oral, a las 8 semanas suspende ciclosporina oral y el paciente queda en mantenimiento con vedolizumab. Es como una terapia puente. ¿Rápido? Ok. Bueno, si quedan 3 minutos acá. Ustekinumab, tenemos este estudio con 13 pacientes, es una revisión sistemática de Javier Gisbert también, y donde vean que no hay eventos adversos y la tasa de mortalidad es 0. Entonces es una buena respuesta y todos los pacientes respondieron a manejo de ustekinumab también como puente con vedolizumab. Otra opción es tofacitinib. Quedan 3 minutos, Alicia, tranquila. Voy con el tiempo. La otra opción es usar tofacitinib en pacientes que ya han recibido terapia anti-TNF. Este estudio clásico donde demuestran que tofacitinib, dosis 10 miligramos cada 8 horas, o sea, no 10 miligramos cada 12 horas que usamos estándar, sino cada 8 horas por 3 días, continuando 10 miligramos cada 12 horas, le va mejor que 10 miligramos cada 12 horas, comparando también con manejo solamente con esteroides. Es una opción, una revisión sistemática de 21 estudios con 148 pacientes, demuestra que la tasa de respuesta libre de cirugía a 30, 90 y 180 días, 85, 86, 69%. Es una opción buena usar tofacitinib en pacientes ya expuestos. Y esto es bien interesante, ¿no? Un RCT de la India, 104 pacientes, esto todavía no está publicado, es online, donde pueden ver a un grupo de pacientes le colocaron esteroides y a otro grupo solamente esteroide intravenoso, al otro grupo tofa más esteroide intravenoso de entrada, o sea, no esperaron rescate ni nada. Y miren la tasa de respuesta al día 7, 83% versus 58% a los que de entrada le colocaron tofacitinib. Bien interesante. Y el grupo de tofacitinib con esteroides de entrada tuvo menos terapia de rescate con infliximab. Es un
me pareció también un estudio muy interesante, solamente un caso de trombosis de seno venoso en esos pacientes. ¿Qué se recomienda? Básicamente en pacientes ya expuestos anti-TNF, tofacitinib 10 miligramos cada 8 horas puede ser una opción en este tipo de pacientes, como puede ser el caso que les presenté. Recientemente hay estudios también con upadacitinib, un estudio australiano con 6 pacientes donde 5 de los 6 respondieron, uno a la semana 15 requirió cirugía, pero miren cómo disminuye calprotectina, cómo disminuye el índice endoscópico. Y posteriormente hay un estudio también online con 25 pacientes con upadacitinib, la dosis es 30 miligramos cada 12 horas versus 60 miligramos, pues más la metilprednisolona intravenosa, y 15 de los 25 pacientes lograron remisión. Entonces, tofa, upadacitinib pueden ser una opción en estos pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. ¿Qué hicimos nosotros en nuestro caso clínico? Iniciamos tofacitinib, 10 miligramos cada 8 horas por 3 días. Y al día 7 el paciente solamente ya tenía 3 deposiciones blandas, sin sangrado, sin fiebre, comiendo bien. La hemoglobina anémico persistía, la PCR había bajado a 1, por lo cual le colocamos hierro, carboximaltosa. Decidimos, después de los 3 días cada 8 horas, decidimos 10 miligramos cada 12 horas. Y siempre estos pacientes, una sugerencia, esos pacientes no los puedes volver a ver en 3 meses ni en 6 meses, no. Este paciente a 2 semanas, máximo 4, tienes que volverlo a ver en tu consulta. Y siempre, o sea, no esperen respuesta endoscópica tan pronto, o sea, no se desesperen haciéndole la rectosimoscopia ni a las 2 ni a las 4 semanas, probablemente 3 a 6 meses para hacer un control endoscópico. Estos son un resumen de lo que se puede hacer en la misión. 100 pacientes con colitis ulcerativa, 60-70% van a responder a los esteroides intravenosos, 20-25% van a responder a terapia de rescate, uno se va a morir y hasta 15% pueden llegar a colectomía. Una cosa importante es el retraso de la cirugía, ¿no? Definitivamente la cirugía tiene que ser semielectiva, nunca cuando el paciente ya esté perforado, la tasa de mortalidad es mucho mayor si el paciente ya está perforado, hace una peritonitis, por lo tanto desde el ingreso, valoración por el coloproctólogo y seguimiento en conjunto con el coloproctólogo. Y a los que dicen, no, pues ¿para qué tanto biológico? ¿Para qué tanto? Mejor operémoslo, pues no, definitivamente. La tasa de complicaciones de la cirugía en esta revisión sistemática puede ser hasta de un 21%, complicaciones postquirúrgicas tempranas, la mayoría infecciosa. Las tasas tardías, ya Manu habló de la incidencia de pouchitis, que es bastante alta y todos hemos tenido pacientes con pouchitis que nos vuelven locos, ¿no? Entonces, pues no es inocuo, no, que la cirugía y ya, no. Probablemente pues hay que seleccionar bien los pacientes, pero es una opción muy buena la cirugía también, pero todo pues en su debida proporción. Este es un algoritmo de tratamiento que publicamos en la Revista Colombiana de Gastroenterología, nuestra guía de colitis ulcerativa. Este está actualizado porque ya colocamos en pacientes expuestos a anti-TNF el uso de tofacitinib, upadacitinib como opción, ya recientemente aprobado en Colombia para colitis ulcerativa. Bedo más ciclosporina o ustekinumab más ciclosporina. Poca experiencia tenemos con bedo más ciclosporina porque no usamos casi ciclosporina. Para finalizar, entonces, la colitis ulcerativa aguda severa es un mal fenotipo de la colitis ulcerativa. Debemos participar en el manejo de colitis ulcerativa aguda severa desde el ingreso. ¿Qué pasa? Y es mi opinión personal. Estos pacientes a veces les llega a las personas menos entrenadas para manejarla. A veces llega un sábado, a veces llega un domingo. Nosotros personalmente, pues, allá en nuestro hospital nos llaman, nos piden concepto, doctor, llegó un paciente así, sí, ¿qué le pongo todo? A veces le llega a médico de urgencia que no tiene la experiencia, entonces casi siempre terminan los pacientes más graves manejándolo las personas que menos saben de colitis ulcerativa porque te puede llegar a cualquier hora al hospital, en horas incluso no laborales. Definitivamente es clave individualizar el manejo desde el paciente, desde el ingreso, manejo multidisciplinario, usar los predictores clínicos es clave. Nuevas opciones, claro que sí, tenemos tofa, tenemos UPA, tenemos bedo, ciclosporina como terapia puente, tenemos ustekinumab, son alternativas en pacientes expuestos a anti-TNF y azatioprina. Ya eso de que llegue el paciente que venía con mesalazina, con la azatioprina, para debutar con infliximab, no, ya tenemos muchos pacientes que ya han recibido biológicos, que nos llegan ya con biológicos y están con este cuadro agudo severo. En caso de indicación de colectomía, por favor, semielectiva, no que sea urgente porque le va peor al paciente si ya se hace cuando ya, por ejemplo, tenga una complicación o esté perforado. Y definitivamente estos pacientes hay que salvar al paciente, no al colon. Cuando hay que tomar la decisión de colectomía hay que hacerla. Mil gracias por la atención.